Una vez visto ya lo que es la teoría de Lagrange y Grossman, esta teoría que se basa en proponer una solución a lo que es el max closure, más adelante Picard propuso que se puede realizar una transformación a un problema de flujo máximo, llevar ese problema de teoría de grafos a un problema de flujo máximo o un MinCAT. Al transformarse ya en un problema de flujo máximo, han existido ya muchos algoritmos como es el de Fulkerson y de otros más, y el problema es que el tamaño de instancia en minería, es decir, el tamaño de bloques son millones. Entonces se ha buscado algoritmos que permitan el tiempo de corrida un poco más rápido. Es por ello que se han desarrollado algoritmos como de Tarhan, Push Reliable y el Pseudoflow, que se va a ver más adelante. Al hablar nosotros de una red de flujo y de flujo máximo y de flujo mínimo, decimos que es una red de flujo. Partimos de lo que ya conocemos, que es tener nodos que están conectados por arcos. Arcos porque tienen una dirección, y lo nuevo acá es que el nodo inicial va a tener el nombre de nodo origen o source, y el nodo final va a darse el nodo subminero o nodo sink. Con ello quiero decir que todo el flujo que parte de un origen tiene que llegar a un nodo final o un nodo destino. Nodo origen y un nodo destino. En caso hay un sistema que no lo tenga, se le tendría que agregar un nodo origen y un nodo destino. Vemos que cada arco va a tener la posibilidad de transportar un flujo. Cada arco es bueno verlo como una tubería en la cual se va a transportar un flujo. Ese flujo puede ser agua, personas, autos, pero lo mejor es verlo como un fluido, y este arco vemos que tiene un número. Ese número son las capacidades. Para entenderlo mejor, tenemos un arco con una capacidad de 8 en el cual podemos enviar un flujo de 2, un flujo de 4, un flujo de 6 hasta un flujo de 8. Es decir, se toma como fuera una tubería en la cual se puede transportar un fluido, pero esta tubería o arco va a tener una capacidad máxima. Entonces cada arco va a tener su capacidad y puede transportarse un fluido, y va desde un origen hasta un destino. ¿Cuál es el problema? ¿Qué flujo máximo podemos enviar desde el nodo origen hasta el nodo destino, considerando que las capacidades no son infinitas, sino que son limitadas? Para desarrollar ese problema del flujo máximo se ha desarrollado múltiples algoritmos, y el inicial es el de Fulkerson, el cual consiste en flujos acumulativos, es decir, mandar 0 de flujo, 1 de flujo, 2 de flujo, 3 de flujo, y así acumulativamente. El primer paso dentro de este algoritmo es identificar una ruta entre el nodo origen y el nodo destino. Entonces las rutas pueden ser varias. Por ejemplo, acá tenemos una ruta, acá también tenemos otra ruta, y acá tenemos 3 rutas. Entonces tenemos 3 rutas y vamos a elegir una de ellas, y el siguiente paso va a ser identificar cuál es el cuello de botella. Por ejemplo, si yo mando 5 en esta tubería, un flujo de 5 va a pasar normal acá, pero al llegar acá no tiene la capacidad esa tubería de transportar los 5 que estoy enviando acá. Entonces el cuello de botella va a ser 3, por lo cual lo máximo que se puede enviar en ese camino va a ser 3. Luego de ello, de identificar el cuello de botella, se tiene que restar este valor a todas las capacidades para hallar la capacidad residual, es lo que tiene aún para transportar, que sería 5 menos 3, que ha sido la capacidad residual, va a ser 2, 7 menos 3 va a ser 4, y en el caso de acá se va a quedar con 0. Volvemos nuevamente a elegir otro camino, que en este caso va a ser el siguiente. Identificamos el cuello de botella, que va a ser 2, e igualmente vamos a restar para así de esa manera tener la capacidad residual, cuánto más puede transportar esa tubería o arco. Entonces va a ser 2 menos 2, que va a ser 0, 2 menos 2 va a ser 0, 6 menos 2 va a ser 4, 4 menos 2 que va a ser 2. Finalmente elegimos nuestra última ruta, que va a ser de A hasta F. Identificamos el cuello de botella, que va a ser 2, restamos para obtener las capacidades residuales, y va a ser 8 menos 2 va a ser 6, 4 menos 2 va a ser 2, y finalmente va a ser 0. Este algoritmo va a terminar cuando los arcos ya están saturados, tienen una capacidad de 0. En este caso podemos ver que ya no se puede transportar más flujo por acá, ni tampoco por acá. Se puede enviar 6 por acá, pasar 2 por acá, pero en este caso esta tubería ya no tiene la capacidad de transportar. Entonces ya se ha llegado al final, y para obtener el flujo máximo sumaríamos lo que serían los cuellos de botella, que serían 3 más 2 más 2, y el flujo máximo nos daría que es igual a 7. Para resolver el mismo ejercicio que estábamos viendo pero en Excel, tenemos que ubicar nuestras conexiones, nuestros arcos, que va a ser el arco AB, el arco BD, el arco DF, el arco CE, todos los arcos teniendo notación de su inicio y su final. En la siguiente columna he ubicado lo que es el flujo, es decir, cuánto va a transportar cada tubería, que inicialmente va a ser 0, y la capacidad. Cada tubería está con una restricción que debe ser menor o igual a su capacidad, y asimismo he agregado, para no olvidar, una conexión entre F y A. Esto va a indicar una imposibilidad de conectividad entre lo que es el nodo origen y el nodo destino. Y en la parte de
acá ya he considerado lo que es el balance de flujo. Hay algoritmos que trabajan con un balance de flujo. Quiero decir con ello que todo lo que ingresa a un nodo tiene que salir en la misma cantidad por ese nodo, o verlo de manera matemática, que todo lo que ingresa menos lo que sale por ese nodo tendría que ser igual a cero. Hay algoritmos que sí trabajan con balance de flujo y hay otros que no. Este algoritmo sí trabaja con balance de flujo, por lo cual he hecho ese balance. Inicialmente esta columna contiene todos los nodos y acá he hecho una fórmula que ya es lo que he explicado, ese balance. Por ejemplo, en la parte de, si ubicamos en el nodo B, vamos a filtrar de que todo lo que sea el fin sea el nodo B y vamos a sumar el flujo. De esta forma, sumamos filtrando de que toda esta columna sea igual a B, sumamos el flujo y restamos todos los que van a filtrarse como nodo B, sumando el flujo. Todo el flujo inicial menos el flujo final tendría que ser igual a 0 para la conservación del flujo. Finalmente, como cualquier función optimizar en Solver, se tiene que definir la función objetivo y en este caso va a ser el flujo de FA, ya que eso va a representar el flujo máximo que se puede enviar desde el origen hacia el destino. Para utilizar Solver usamos el atajo que es Alt más D más Y2. Nos pide la función objetivo que va a ser maximizar el flujo y las variables, lo que se va a usar para maximizar va a ser los flujos. Entonces seleccionamos los flujos considerando ambas restricciones, la restricción de capacidad de la tubería y la otra restricción que va a ser del balance. Pues si vemos acá, lo que he considerado es que el balance tenga que ser igual a 0. Todo lo que ingresa menos lo que sale tiene que ser igual a 0. Le damos en, ya lo tendríamos. Nos dice que nuestro flujo máximo es 7. El problema del flujo máximo, como se mencionó, también puede desarrollarse mediante la resolución del corte mínimo. Con ello quiero decir que si hacemos un corte, por ejemplo, entre estos dos arcos y sumamos los arcos que van saliendo de este corte, que sería 7 más 4 nos daría 11. El objetivo va a ser encontrar un corte que sea mínimo. Si seguimos esa misma ruta, tomamos este corte, tomamos los arcos que vayan saliendo de este corte, que sería 7 más 6, que va a ser 13, y esto se tendría que iterar hasta encontrar un corte que va a ser el mínimo, como se menciona. Entonces, si hacemos un corte acá, por ejemplo, tenemos que 7, y si hacemos cortes por acá, vemos que esos valores son muchos más altos, por lo cual el flujo mínimo sería 7. Es por ello que se dice que resolver un problema de max flow es equivalente a desarrollar de un corte mínimo, ya que proporcionan el mismo resultado, que es 7. Como conclusión, en este problema, lo máximo que se puede enviar en este sistema desde un origen hasta un final, hasta el sumidero o destino, va a ser igual al valor de 7. Entonces, continuamos. Y te preguntarás, pues no, ¿cómo aplicamos lo que ya vimos, pero resolver nuestro problema minero, que es encontrar ese envolvente final? Entonces, inicialmente vamos a realizar una transformación. Tenemos nuestro modelo de bloques, que ya vimos, cada bloque se puede denotar como un nodo. Una vez que ya tenemos esta estructura, lo siguiente que debemos hacer para transformarle el problema de flujo es añadirle un nodo origen y un nodo destino, el source y el sink. Luego de ello es hacer las conexiones necesarias. En este caso van a ser las conexiones de precedencia de cada bloque considerando 45 grados. Luego de ello, lo que nosotros teníamos que cada arco va a tener una capacidad que va a indicar cuánto flujo va a transportarse mediante esa tubería en un problema de flujo máximo. A todos los arcos existentes de precedencia se le va a agregar una capacidad infinita. Más allá del valor numérico, esto va a indicar una imposibilidad de física de que no se puede extraer un bloque inferior sin antes extraer su predecesor. Y lo que sigue es conectar todos los bloques que tengan una valorización positiva y sería su capacidad del arco. Entonces, todos los que tengan valor positivo se tendrían que conectar al nodo origen y todos los que tengan valor negativo se tendrían que conectar al nodo destino, pero en valor absoluto. Es decir, el valor que tenía este bloque era menos 10, pero se va a conectar al nodo destino, pero con un valor absoluto. De esa forma, ya se ha convertido un problema de max closure en un problema de flujo máximo. Lo que procede es usar cualquier algoritmo que permita resolver este tipo de problema, como el algoritmo que vimos anteriormente, o usar lo que es el push reliable o el pseudo flow, que se explicará más adelante. Como se mencionó, el problema de trabajar con algoritmos como el anterior es el tiempo de ejecución. Lo que se ha buscado con el tiempo es que los algoritmos trabajen con grandes instancias en poco tiempo. Entonces pasamos a explicar lo que es el pseudo flow, que fue presentado inicialmente en 1998 por la ingeniera
compañera Dorit Hodgman, que es de investigación de operaciones, se le había pasado el problema y ella mencionó que el tiempo de corrida era bastante lento y podría resolverse de manera más rápida. Ella había leído el artículo de Lerch y Grossman y se basa su idea y su resolución basándose en un árbol normalizado que ya vimos y también en un etiquetado. El pseudoflow tiene ideas algo de Lerch-Grossman, pero no es equivalente ya que es flujo máximo y no es mass closure, pero sus bases son similares a la de Lerch-Grossman. Lo que propone en pseudoflow es un flujo relajado. En este caso ya no va a haber un balance de salida y entrada, por lo cual va a haber un exceso y un déficit. Entonces ya pasamos a explicar en qué se basa este algoritmo. Ubicamos nuestro origen, nuestro destino y además vamos a tener bloques superiores y bloques inferiores, pues no, los cuales ya se han convertido en arco y tienen sus capacidades y todos los que tengan un valor positivo van a indicar un exceso y los que tengan valor negativo van a indicar un déficit. Asimismo, los que sean positivos van a llamarse nodos strong y los nodos negativos se van a llamar nodos weak. Por ejemplo, si tenemos esta imagen, tenemos nuestro origen, nuestro destino y por intermedio vamos a tener una raíz. Hodgman hace alusión a lo que es ramas. Si estas ramas, por ejemplo, si esta raíz está conectado a un nodo que está con exceso, va a ser strong, pero si esta raíz está conectado a que un exceso sea cero o tenga déficit, se va a llamar weak. La raíz también va a tener una notación si es weak o es strong. Bueno, yo quiero decir que se va a normalizar lo que son raíces, nodos y Hodgman habla de lo que son ramas, de normalizar lo que son ramas. Luego de ello hablamos ya del concepto que es normalizar, como les mencionó, que esto va a ser, como tiene un exceso, se va a llamar una raíz fuerte y este nodo, como también tiene un valor positivo, se va a llamar un nodo fuerte y en el caso de acá de -3 se va a llamar una raíz débil, dado que tiene un déficit y de esa forma normalizaríamos. Otros conceptos que debemos conocer es el merger arc, que significa todos los arcos que se pueden conectar mediante un nodo débil y un nodo fuerte o una rama fuerte y una débil, como se menciona acá, que eventualmente van a ser las precedencias, es decir, para extraer este bloque se necesita extraer estos tres bloques. Entonces estos tres arcos van a ser llamados merger arc y se va a elegir uno para iniciar la iteración. Luego de elegir un arco se va a enviar todo este flujo que va a ser el push de empujar todo el exceso posible. El exceso significa la capacidad que tiene ese arco y otro concepto va a ser el split. Por ejemplo, si se le está mandando 7 acá y como su déficit era 2, el exceso va a ser 5. Entonces aparece un bloqueo, ya que esto se puede subdividir nuevamente y compartir a las siguientes cuando se empuja un flujo y el arco, por ejemplo, tiene un déficit. En este caso, si tomamos como ejemplo este arco, está enviando un flujo de 1 y su demanda es 4, entonces el déficit va a ser -3. Pero en muchos casos, como en el de acá, se está enviando 7 y su déficit va a ser 2, por lo cual va a quedar en exceso 5. Como se está quedando en exceso, puede conectarse nuevamente, pero a otro arco. Este arco que es fuerte puede conectarse a un débil y este 5 pasaría nuevamente para acá para así reorganizar el árbol. Sé que no se ve claro, pero más adelante lo veremos de manera más detallada. Lo importante es tener en idea estos conceptos y todos los que terminen con strong node, todos los que sean nodos fuertes van a ser el pit final y este algoritmo va a terminar cuando no hay conexiones ya entre lo que es un nodo fuerte y un nodo débil. Como se mencionó, el pseudoflow no busca lo que es el max flow, sino busca el corte mínimo y en consecuencia ya se halla todos los bloques que se encuentran adentro y por ende el flujo máximo que puede producir. Para verlo en un ejercicio tenemos lo que es nuestros bloques que están como nodos, el origen y el destino. Luego, ¿qué sigue? Es ubicar sus precedencias. Para extraer este bloque es necesario extraer estos tres, para extraer este bloque es necesario estos tres y para extraer este bloque es necesario extraer estos tres. Lo que seguía es transformar esos pesos a unas capacidades. Todos los que tengan valor positivo se conectan al nodo origen y los que tengan valor negativo se conectan al nodo destino, pero en valor absoluto, como se puede ver acá. Luego de ello, lo que va a continuar ya es el algoritmo en sí, que va a ser una iteración. Mientras exista un nodo fuerte que puede ser conectado a un nodo débil, quiero decir, primeramente se normaliza. ¿Cuáles son los que son valores positivos? Estos indican un exceso, es decir, bloques que pueden compartir, pueden empujar a otros de esa manera, que pueden empujar flujo, pues no. Esto es ya la parte conocida, entonces vamos al algoritmo
algoritmo en sí. El algoritmo se basa en normalizar inicialmente y conocer cuáles son los nodos que son positivos, que van a tener un exceso, y los que tienen un déficit, los nodos débiles y los nodos fuertes. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces podemos ver que este es un nodo fuerte y sus precedencias son nodos débiles en los tres casos. Entonces tenemos estos 9 candidatos. Para continuar con el procedimiento tenemos que elegir una conexión y hacer esa fusión entre un nodo fuerte y un nodo débil. ¿Y nosotros cómo elegimos? Bueno, arbitrariamente vamos a elegir uno, pero en el algoritmo de Pseudoflow se va a hablar de que es una etiqueta. Cada merger arc va a tener lo que es una etiqueta, y de acuerdo al grado de esa etiqueta se va a elegir desde el menor hacia el mayor para facilitar el cálculo. Pero para nuestro ejemplo vamos a tomar arbitrariamente un nodo fuerte y un nodo débil. Este nodo que tiene un exceso de 5 y acá un nodo que tiene un déficit de -1. Entonces vamos a empujar un flujo de 5 a ese arco, empujamos el exceso que va a ser 5 y este era -1, pero como estamos enviando 5 se va a quedar en 4 como exceso. Como aún el valor es positivo y está conectado todavía, nuestra raíz es fuerte a otros arcos que tienen valores negativos, es decir, hay posibilidad de unir un nodo fuerte o una raíz fuerte a un nodo débil. Podemos dividir. Con ello quiero decir que solo transportamos uno por acá y ya se habría llenado, y transportamos los 4 sobrantes en el siguiente arco que va a ser 4, pero como que era -1 se va a quedar en 3. El exceso, que comúnmente se llama el delta, va a ser 3, y como se puede seguir dividiendo, pasamos acá, enviamos los 3, pero como acá era -1 se va a transformar que el exceso solamente va a ser 2, y como ya no podemos seguir dividiendo ya que no existe dentro de su raíz otra conexión, hemos terminado con ese nodo. Seguimos iterando con el siguiente nodo que va a ser el nodo 2, vamos a empujar todo el exceso, y como acá este nodo que estaba en déficit de -1 va a ser 2, -1 va a ser 1. Igualmente este ya no puede enviar a los demás ya que estos arcos ya están saturados, por lo cual este nodo también ya finalizaría en este momento. Seguimos con el siguiente nodo, el cual va a enviar un flujo, va a ser el empuje, va a ser 1 exceso, y como que era -2 se va a quedar en déficit porque sería 1 menos 2 va a ser -1, por lo cual esto se convertiría en algo débil, una raíz que es débil, por lo cual todos sus componentes también va a ser débil. Al ver que ya no podemos conectar nada más, dado que ya hemos transportado todo lo suficiente, lo que sigue ya es juntar todos los nodos stronges, esta rama de acá que es la parte de los verdes y esta rama de los amarillos, y tendríamos que este corte sería el mincat, y todos los bloques que quedan con exceso, su suma nos va a dar el max closure. ¿Cuánto es el beneficio que va a generar extraer ese envolvente? El máximo de beneficio, sumando los excesos, que sería 2 más 1, que sería 3. De esa forma hemos visto de manera no muy sofisticada lo que es el algoritmo de Pseudoflow. Ya si se quiere ver la parte un poco más detallada, se recomienda visitar el artículo original. Entonces, para desarrollar el mismo ejercicio de Pseudoflow pero utilizando el algoritmo de Ford-Fulkerson, vamos viéndolo en Excel. Inicialmente tenemos nuestros bloques que van a tener una denotación desde A hasta J. Se le ha agregado los dos nodos, tanto el origen y el destino, y asimismo cada bloque va a tener su valorización. Lo que sigue ya es conectar los arcos que van a ser el nodo origen a todos los que van a tener una capacidad positiva, que sería la parte de verde, que serían los nodos B, C y D, B, C y D, y la parte del nodo destino se va a conectar a todos los que tienen valor negativo, que sería la parte de roja, con una capacidad que va a ser igual al valor absoluto de su valor. Luego de ello, no olvidar que se tiene que agregar la conexión entre S y T, pero con una capacidad bastante grande, indicando la imposibilidad de esa conexión. Y en la parte intermedia se ha agregado las precedencias con una capacidad bastante grande que indica esa capacidad infinita que vimos en la parte teórica, todas sus precedencias. Igualmente la parte del flujo que va a ingresar, que debe ser menor o igual a la capacidad, y la restricción que vimos anteriormente también es la de conservación de flujo. Todo el flujo que ingresa por un nodo menos lo que sale debe ser igual a 0, y eso es lo que he hecho acá. Considerar igualmente los nodos y su balance. Finalmente presionamos el atajo que es Alt
Y más Y2, nos pide la función objetivo, que va a ser la de acá, y nos dice combinando las celdas, que va a ser todas estas, y agregado las dos restricciones, que debe ser el flujo menor o igual a su capacidad, y asimismo que el balance tiene que ser igual a 0. En este caso lo voy a poner igual a 0, y ahí lo tendríamos. Le damos en resolver, le doy a aceptar, y tenemos que nuestro MinCAT dentro de ese algoritmo sería que es igual a 5. Entonces el resultado que tenemos mediante este algoritmo es MinCAT es igual a 5. ¿Y cómo llegamos al max closure? Regresando, podemos ver que desde el origen hacia B se ha transportado un flujo de 3, desde el origen hacia C se ha transportado un flujo de 1, y desde el origen hacia D se ha transportado un flujo de 1. Y si lo vemos acá, eso se ha cumplido, que se transporta 3 hacia acá, 1 hacia acá y 1 hacia acá. ¿Y cuánto llega al sumidero? Lo podemos ver en la parte de acá, que son los nodos de A hacia el sumidero, que va a ser 0, desde E hacia el sumidero, que va a ser 0, y desde F hasta I, es decir, el nodo F hasta el I, que van a conectarse al destino, van a tener un valor de 1, inclusive J hasta el destino va a tener un valor de 1, y si lo vemos acá, van a tener un valor de 1, el F hasta el J van a tener un flujo de 1, y los bloques inferiores van a tener un flujo de 0. Entonces, ¿cómo elegimos el max closure? Como vimos, deberían tener o suplir esta capacidad. Como en este caso no llega a ser 2, toda esta rama no se consideraría, ¿sí? Entonces el max closure sería todo lo que contiene este envolvente, y de esa forma ya convertimos un problema de corte mínimo, ya que si hacemos un corte acá tendríamos que sería 5, y si hacemos un corte acá tendríamos que 5. Pasamos de un problema de MinCAT a un problema de max closure. De esa forma tendríamos el envolvente final que tiene el mismo valor, que va a ser igual a la sumatoria de todos los pesos que va a tener estos nodos, que lo vamos a ver ahorita, y ahí lo tendríamos, pues no, que nuestro envolvente van a ser todos estos bloques con un valor de menos 4 más 7, que sería 3. Estos bloques se tendrían que extraer, ya que generan el máximo beneficio. De esa forma se ha podido utilizar el algoritmo y validar lo que hemos resuelto mediante el algoritmo de pseudo-flow. Continuamos para comparar lo que es el algoritmo de Lech-Grossman y el de pseudo-flow. Inicialmente, mediante la velocidad o el tiempo que va a tomar en resolver las mismo tamaño de instancias, mediante la notación big-O que lo vimos inicialmente. Por ejemplo, Lech-Grossman va a ser tipo exponencial, es decir, si trabajamos con 1.000.000 de datos va a tardar un tiempo t, pero al incrementar el número de bloques en 2 millones se va a tardar en un tiempo t cubo, por lo cual lo vuelve bastante pesado, mientras que el algoritmo de pseudo-flow, como vimos, no solo utiliza nodos, que son los bloques, sino también utiliza arcos, por lo cual va a estar en su tiempo proporcional al tamaño del arcos, al tamaño de bloques, es decir, la cantidad de la instancia que se está trabajando, y es casi lineal, ya que el logaritmo crece bastante poco y es proporcional al número de arcos, por lo cual tiene una tendencia lineal, mientras que el Lech-Grossman tiene una tendencia exponencial. Si lo vemos de manera gráfica, vemos que el pseudo-flow, al incrementar el número de bloques, el tiempo es bastante pequeño en el cambio, casi lineal. Por ejemplo, más de 20 millones de bloques tomaría menos de una hora, mientras que en el caso de Lech-Grossman tomaría alrededor de 15 horas, ¿sí? Entonces podemos ver que la velocidad va desde 2 hasta 50 veces más rápido que Lech-Grossman, y teóricamente mucho más rápido para resolver problemas o instancias, número de bloques mucho más grandes. Y la pregunta que nace acá es, ¿los resultados que brindan ambos algoritmos es lo mismo? Y la respuesta es sí y no. Matemáticamente sí, ya que ambos algoritmos buscan una solución factible a ese problema, pero en la implementación no, dado que a veces un algoritmo trabaja con datos enteros, mientras que otro algoritmo puede trabajar con datos flotantes, por lo cual esa variación es centesimal, es decir, en la aproximación, pero los resultados son los mismos. Asimismo, recalcar que el algoritmo de pseudo-flow consume mucho más la memoria RAM que lo haría Lech-Grossman, entonces es una ventaja y desventaja, pero es los algoritmos que actualmente existen. Finalmente, hago mención de los supuestos que tienen estos algoritmos en el cálculo del PID final. Inicialmente, sabemos que cada bloque va a tener un valor económico. En esta asunción se considera que se mantiene constante a lo largo de toda la vida de la mina. Con ello quiero decir que no va a haber flujos de caja descontados y no se considera el cambio del dinero en el tiempo. La segunda asunción es que se va a producir de manera instantánea la producción. No se va a considerar periodos ni tiempos exactos. Asimismo, no existen restricciones de capacidad. Asume que la capacidad de mina, de planta, de un stock son de
manera infinita y no hay una restricción respecto a esta capacidad. Tampoco hay restricciones operativas como lo son los anchos de minados. Se han utilizado algunas heurísticas para utilizar y sobre todo incorporar estas restricciones, pero no se ha incorporado de manera directa en estos algoritmos. Y de esa manera hemos cubierto todos los algoritmos para determinar lo que es el PID final. En serio, agradezco tu buena disposición. Si llegaste hasta acá, nos vemos en la siguiente.